Hola, soy Rodrigo García, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. El día de hoy estaremos conversando con Gerardo Hostos sobre la regulación del lavado de dinero en México. Acompáñenme. Gerardo Hostos Rincón Gallardo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Es especialista en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, obteniendo el reconocimiento de tesis laureada por el trabajo titulado La autocorrección fiscal como comportamiento postdelictivo. Es especialista en Sistema Acusatorio por la Escuela Libre de Derecho, especialista en Juicio de Amparo por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado en Lavado de Dinero por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, diplomado en Amparo contra Normas Generales en Materia Penal por el Instituto EVO, socio del despacho Hostos y Hostos y actualmente es coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gerardo, bienvenido a Abogacía Trabajando, muchas gracias por estar con nosotros para conversar de un tema pues muy interesante, que es el tema del lavado de dinero, sobre el cual quizá me gustaría primero escuchar una breve introducción sobre qué es el lavado de dinero. Muchas gracias por la invitación, mi querido Rodrigo. Quiero decir que no soy ninguna autoridad en la materia, pero me siento honrado de estar contigo y poder compartir mis ideas con tu auditorio. De manera muy general y coloquial, el lavado de dinero es el conjunto de actos y operaciones que se realizan respecto de las ganancias o el producto obtenidos de manera directa o indirecta de la comisión de algún delito, con conocimiento de esta circunstancia por parte de quien realiza las operaciones y con la finalidad de ocultar o encubrir su verdadera naturaleza para reconvertir los recursos y poderlos de esa manera colocar, digamos, en el tránsito económico legal. ¿Cómo se combate entonces, Gerardo, el lavado de dinero en México? Bueno, yo te diría, Ro, que es importante analizar algunos antecedentes históricos antes de tocar el marco regulatorio en México. A nivel internacional existe la preocupación por combatir el lavado de dinero. Generalmente se encuentra asociado al crimen organizado o a los hechos de corrupción. El primer antecedente normativo lo encontramos en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En su artículo 3.1 se tipificó la reconversión o transferencia de recursos a sabiendas de que provenían de alguno de los delitos tipificados en la convención. Esta convención se celebró en Viena en 1988 y México la ratifica en 1990. Con motivo de las obligaciones que asumió México en este tratado internacional, considerado como ley suprema de la Unión en términos del artículo 133, se tipificó inicialmente el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación. Vamos a hablar a lo largo del programa, Ro, de manera indistinta de blanqueo de capitales, operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, porque son sinónimos. Creo que el haber tipificado este delito en el Código Fiscal de la Federación fue un primer error de parte del legislador mexicano, porque el objeto de protección o bien jurídico tutelado por este delito no es la debida recaudación de contribuciones. Nada tiene que ver el reconvertir recursos provenientes de un delito con aspectos de carácter estrictamente fiscal. Conscientes de este error legislativo, se trasladó el tipo penal en 1996 al artículo 400 bis del Código Penal Federal. Lamentablemente, al trasladar el tipo al Código Penal Federal, quedaron algunas reminiscencias de su regulación en el Código Fiscal de la Federación. Encontramos dos. El primero, el requisito de que se ejerzan facultades de fiscalización
respecto de estos recursos, que nada tiene que establecer un tipo penal respecto de facultades de fiscalización, porque para eso está el Código Fiscal de la Federación. El artículo 42 establece las facultades de comprobación de la autoridad fiscal a cargo del Servicio de Administración Tributaria. Otra reminiscencia que ha generado distintos problemas en la práctica es que el párrafo tercero del artículo 400 bis nos establece que cuando se utilicen instituciones del sistema financiero se requiere la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proceder penalmente por este delito. Algunos consideran que la denuncia previa es equiparable a un requisito de procedibilidad y por lo tanto puede ser que se inicie una investigación con motivo de una denuncia anónima o con motivo de la intervención que da una institución bancaria a la Fiscalía General de la República, y por más que se cuenten con todos los elementos para acreditar el tipo penal, no se puede proceder penalmente hasta en tanto no satisfaga esa denuncia previa a la Secretaría de Hacienda. Esa es una reminiscencia entre otros problemas que vamos a ir tocando a lo largo del programa que tiene el tipo penal. En el año 2008, el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió una opinión de cumplimiento negativo de sus 40 recomendaciones en contra del Estado mexicano. Con motivo de esta opinión de cumplimiento negativo, se reformó el tipo penal. Hubo una propuesta desde el sexenio del presidente Felipe Calderón que no prosperó y posteriormente fue recogida por el presidente Peña Nieto, hasta que finalmente en el año 2014 se reforma el tipo penal. Esta reforma, en mi opinión, no satisface las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional y por el contrario, quedó peor la regulación del tipo penal. Nos vamos a ocupar de esto más adelante. Quiero brevemente explicar que el Grupo de Acción Financiera Internacional es un organismo intergubernamental que tiene como finalidad establecer medidas, políticas y recomendaciones para el combate eficaz del blanqueo de capitales. Se creó en 1989 por los países que integran el G7 y México se integró como miembro de pleno derecho en el año 2000. Si bien es cierto, no constituyen disposiciones de jus cogens, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional no son vinculantes, sí son orientadoras y por la autoridad que tiene esta agrupación internacional, pues todos los países sí están prácticamente obligados a cumplir con las recomendaciones. En 1990 se publicaron las 40 recomendaciones, que digamos que es el marco internacional base para el combate eficaz del lavado de dinero. Aquí es importante establecer que el propio Gafi, consciente de que los estados tienen distintos sistemas jurídicos, distintas realidades sociales, distintos órdenes económicos, urgió a los estados al cumplimiento de sus recomendaciones, adaptándolas siempre a su marco jurídico interno. En México pareciera que le dan mayor importancia a los lineamientos generales del Gafi que al orden jurídico interno, y creo que eso es un error, porque por encima de esas recomendaciones está la Constitución. Claro. ¿Cómo se combate, ahora sí, el lavado de dinero en México? Yo te diría que tenemos un sistema de normas muy complejo. Tenemos normas de carácter preventivo, tenemos normas que tienen como finalidad la protección del sistema financiero y tenemos por último normas de carácter punitivo o sancionador. Las normas de carácter preventivo se encuentran a grandes rasgos en la Ley Federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta ley a su vez tiene un reglamento y con las disposiciones de carácter general
que para tal efecto emite tanto el Servicio de Administración Tributaria como la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene como principal atribución recopilar información que obtiene a través de la coordinación con otras autoridades y principalmente con motivo de los avisos que se presentan ante el SAT. Los analiza a través de un sistema de algoritmos y tiene la facultad de ejercer esta denuncia previa ante la Fiscalía General de la República de la que hablamos hace rato. La Ley Federal para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita establece un listado de operaciones que se consideran vulnerables y una serie de obligaciones que principalmente consisten en presentar un aviso a la Secretaría respecto de estas operaciones. En el aviso que se presenta ante la Secretaría se tienen que presentar los datos tanto de la operación como de la persona, cliente o usuario con quien se realiza esta operación. El SAT establece un padrón de personas que realizan actividades vulnerables para recibir estos avisos y remitirlos a la Unidad de Inteligencia Financiera. Okay. El funcionamiento es un poco complejo porque hay mucho rebote. El aviso se presenta ante el SAT lo remite a la UIF lo analiza y si considera que hay elementos presenta la denuncia en la Fiscalía General de la República. Tenemos, por otro lado, las normas que tienen como finalidad la protección del sistema financiero. En específico me refiero al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece la posibilidad de incluir en una lista de personas bloqueadas a quienes se presume están realizando estas operaciones y se le concede la facultad a la Secretaría de Hacienda, por conducto de la UIF, de ordenar el bloqueo de actos, servicios y operaciones bancarias. Esto con la finalidad, teóricamente, de proteger el sistema financiero. Y finalmente tenemos las normas de carácter punitivo o sancionador, que a su vez se dividen en dos. Las sanciones administrativas, previstas en la ley para prevenir, que son sanciones que se imponen a quienes incumplan con sus obligaciones. A quien no presente un aviso cuando debiere de hacerlo, al que proporcione información falsa en los avisos, se le impone una sanción administrativa. Okay. Y finalmente la sanción penal, establecida en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que es una sanción que puede ir entre los 5 y los 15 años de prisión. Esto en términos generales es la forma en la que se combate el lavado de dinero en México. Y con todo esto que nos explicas, Gerardo, digamos, ¿qué problemas tiene la regulación antilavado en México que tú consideres? Yo te diría que las normas de carácter preventivo son normas adecuadas porque en la ley federal se establecen con toda precisión una serie de procedimientos que se tienen que llevar a cabo con la finalidad de detectar estas operaciones. Creo que es una norma adecuada, aunque su operación puede presentar ciertos problemas porque la lista de actividades consideradas vulnerables es demasiado extensa. Están operaciones relacionadas con derechos reales respecto de bienes inmuebles, el tema de comercialización de joyas, juegos y sorteos, operaciones bancarias, operaciones financieras con instituciones no bancarias, servicios profesionales, prácticamente todas las actividades que pueden realizarse de manera lícita se consideran como operaciones vulnerables. Okay. Y creo que el parámetro para emitir o mandar el aviso a la Secretaría, en mi opinión, es un poco bajo. Tenemos que tomar en consideración que en México parte de nuestra economía está en las actividades informales, en la economía informal. Y aquí en esta ley están
limitadas las operaciones en efectivo, en mi opinión, desde un monto bajo, que sí ponen en problemas a quienes realizan actividades lícitas, pero de manera totalmente informal. Es parte de nuestra realidad y yo creo que se podría hacer algún ajuste respecto de este parámetro para presentar los avisos, para incrementar el monto en operaciones que realmente puedan poner en riesgo el sistema financiero. Y por lo que respecta al tipo penal previsto en el 400 bis, yo sí veo que tiene varios problemas. No solo las reminiscencias que trae de su regulación en el Código Fiscal de la Federación, sino que es un tipo penal con una estructura dogmática muy compleja. Para que te des una idea, tiene 2 párrafos en el que se establecen las conductas sancionables. En el primer párrafo establece 15 conductas distintas, muchas de ellas totalmente innecesarias y repetitivas unas con otras. Y en el segundo párrafo establece otras 2. Una de ellas es una forma de imperfecta realización, está sancionando una tentativa. En el párrafo segundo se establece que se va a sancionar a quien pretenda encubrir o pretenda ocultar. Esto, desde un punto de vista dogmático, es totalmente inacertado, constituye una deficiencia legislativa. La tentativa de cualquier delito ya se encuentra regulada en la parte general del Código Penal. Resulta innecesario establecer en cada tipo penal una tentativa porque para eso están las reglas generales. Y tiene también, en mi opinión, una indebida regulación del objeto material. ¿Qué es el objeto material en un delito? Es la persona o cosa respecto de la cual recae la conducta delictiva. En el tipo de operaciones se establece que son los bienes, recursos o derechos con conocimiento de que provienen de una actividad ilícita. En mi opinión, basta con establecer como objeto material a los bienes. Los bienes ya engloban tanto los derechos como los recursos. Pero nuestro legislador tiene un problema al momento de legislar, quiere cubrir todos los frentes sin conocimientos jurídicos y entonces tenemos un tipo penal demasiado extenso. Pero el verdadero problema no lo encuentro en la regulación, lo encuentro en la ejecución, en el combate eficaz al lavado de dinero. Lamentablemente se ha convertido este tipo penal en el comodín de la Fiscalía General de la República, es el delito de moda. Prácticamente en todas las operaciones de carácter económico que se presumen puedan ser constitutivas de delito, meten de cajón la imputación por lavado de dinero y hoy en día también por delincuencia organizada, sin tomar en consideración los aspectos dogmáticos de mayor relevancia en el tipo penal, el bien jurídico tutelado, los elementos normativos y sobre todo la necesaria configuración de un delito previo. Para que pueda actualizarse el delito de operaciones, necesariamente tuvo que haberse configurado antes un delito que generara ganancias de carácter económico. Esas ganancias constituyen el objeto material. Si no se cometió previamente un delito, no cabe el delito de operaciones. Algo bien importante es que al autor del delito previo, vamos a pensar en un delito de peculado cometido por un servidor público. No se le puede sancionar por peculado y a su vez por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Eso sería sancionar 2 veces la misma conducta. Y atenta además contra el derecho a la no autoincriminación. Entonces, quien comete el delito de operaciones debe de ser un tercero. No el mismo que cometió el delito previo, sino un tercero. Porque además el tipo penal establece que se debe de tener conocimiento de que provienen de una actividad ilícita. Evidentemente, quien cometió el delito previo tiene conocimiento de que esas ganancias son el producto de un delito. Tenemos ahorita el caso de los científicos del CONACYT que están queriendo imputar, afortunadamente sin éxito, porque la autoridad judicial ha logrado resistir, los quieren imputar por lavado de dinero y delincuencia organizada. Yo, sin conocer los detalles del asunto,
te puedo decir que, en mi opinión, los científicos actuaron dentro del marco de sus atribuciones. Claro. Pero vamos a pensar hipotéticamente que no fuera así, que efectivamente incumplieron con los lineamientos del CONACYT, que alteraron las partidas presupuestales para disponer indebidamente de recursos públicos. En ese caso hipotético, habría que ver, dependiendo las facultades de cada uno, si cometieron, en su caso, el delito de ejercicio indebido del servicio público o bien el delito de peculado, pero no el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Quién puede cometer entonces el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita? Vamos a pensar en una empresa que factura operaciones inexistentes, que es contratada por el servidor público que quiere disponer indebidamente de recursos. Celebran un contrato, ya sea de prestación de servicios o de compraventa de insumos, por ponerte un ejemplo, que no estaban asignados en la partida presupuestal de la entidad pública, y a través de este contrato que ampara una operación simulada o inexistente, sacan el dinero de las arcas públicas. El servidor público comete el delito de peculado y es la empresa que recibe los recursos la que estaría cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces yo veo que no hay realmente una conciencia de la verdadera naturaleza del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inclusive yo te diría que en tanto se siga abusando de esta forma del tipo penal, México nunca va a poder cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI. Lo que el GAFI el GAFI no quiere que se atasquen de imputaciones por este delito. Yo no he visto en ninguna de las 40 recomendaciones que se establezca que el estado que más imputaciones genere es el que mejor va a cumplir con las recomendaciones. Lo que busca el GAFI son sentencias condenatorias. Y en México no se van a obtener sentencias condenatorias si se sigue mal interpretando y mal aplicando el tipo penal. Tenemos, por otro lado, ahorita que está en boca de todos el tema de los Pandora Papers. Lo primero que hizo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue publicar un tuit diciendo que ya se estaban investigando los hechos. A mí se me antoja difícil que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a empresarios y funcionarios públicos por tener estructuras offshore, supuestamente para eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales. Si acaso esa sería una atribución del Servicio de Administración Tributaria, quien tendría necesariamente que ejercer primero sus facultades de comprobación. Yo creo que el tema de los Pandora Papers, que no lo estoy defendiendo, más bien encuadra dentro del plan BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿En qué consiste el plan BEPS? Es un plan para combatir el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible. Pareciera que la constitución de estas empresas offshore tiene como finalidad eludir el cumplimiento de obligaciones fiscales. Eso, en el peor de los casos, constituye un delito fiscal, claro, no el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero digamos, los que son funcionarios públicos, se entiende, no lo declaran como patrimonio. Los funcionarios públicos pudiera ser que sí tengan un tema de corrupción. Habría que ahí entonces iniciar una investigación, claro, por posibles hechos de corrupción y en su caso sancionarlos, ya sea por peculado, por ejercicio indebido del servicio público o probablemente por enriquecimiento ilícito, pero no por lavado de dinero. Correcto. A quien debería investigarse por lavado de dinero es a terceros. Creo que por ahí está fallando nuestra autoridad en la aplicación de estas normas y sí se necesita un poco de más conciencia respecto de los alcances y la verdadera naturaleza de este delito. Te haría otra pregunta, Gerardo. Entonces, ¿cualquier conducta ilícita, digamos, daría pie al delito del lavado de dinero? No cualquier conducta ilícita, porque el tipo penal establece que necesariamente tienen que provenir de un delito. Okay.
En un principio únicamente los delitos de narcotráfico se perseguían como antecedentes al lavado de dinero, así lo establecía la Convención de Viena. Pero posteriormente se celebró la Convención de Palermo, también de las Naciones Unidas, para combatir la delincuencia organizada transnacional, y aquí se amplió el catálogo de delitos que pueden ser previos o predicados al lavado de dinero. En México, cualquier delito que genere ganancias económicas puede ser susceptible de constituir el antecedente al lavado de dinero. Yo creo que hay que analizarlo también a la luz del bien jurídico tutelado. La simple posesión de un bien que proviene de la comisión de un delito sin una finalidad de ocultar o reconvertirlo, en mi opinión, es inidónea para afectar el bien jurídico tutelado. Cualquier empleado de un narcotraficante o de un facturero podría cometer el delito con la simple tenencia de los bienes. Entonces hay que analizarlo a la luz de los aspectos dogmáticos que rigen el derecho penal, y es lo que está faltando en México. Perfecto, Gerardo. El programa, nos quedan pocos minutos, la verdad, la charla se ha ido muy rápido, con un tema muy interesante. Quizá, ¿qué comentario final dejarías justamente en cuanto al tema de cómo ha estado manejando, bien lo decías, el gobierno y concretamente como país, el tema del lavado de dinero? Yo creo que sí se debe de crear una cultura de la legalidad un poco más efectiva. No sé si sea una cuestión de capacitar a nuestras autoridades o realmente mantener al margen las cuestiones de carácter estrictamente político con las cuestiones de carácter jurídico. Creo que esto es un problema de nuestra realidad histórica. El derecho penal se ha utilizado lamentablemente como un mecanismo de estrategias políticas por quienes ejercen el poder, y esta es una de sus herramientas preferidas, el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Lamentablemente, como el delito de lavado de dinero es uno de los delitos fin de la delincuencia organizada, en automático a las personas que imputen por estos delitos y vinculen a proceso, se les aplica la prisión preventiva oficiosa. Entonces, creo que es un problema serio el que estamos viviendo con el abuso del tipo penal, y creo que también ha habido un abuso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en la presentación de denuncias por hechos que nada tienen que ver con este delito, y también se está abusando de la facultad que confiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito respecto al bloqueo de cuentas bancarias. La primera sala resolvió un amparo indirecto en revisión diciendo que este artículo era inconstitucional porque se transgredía la esfera competencial del Ministerio Público. La segunda sala realizó una interpretación conforme de este artículo diciendo que es válido únicamente cuando derive del cumplimiento de compromisos internacionales, que tratándose de cuestiones estrictamente nacionales atenta contra la seguridad jurídica. Hoy en día la Unidad de Inteligencia Financiera sigue incluyendo en la lista de personas bloqueadas, con las consecuencias que esto trae aparejado, a muchas personas por investigaciones de carácter estrictamente nacional que nada tienen que ver con el cumplimiento de compromisos internacionales. Recordemos que el combate a la delincuencia y a la impunidad no puede servir como pretexto para vulnerar derechos fundamentales. Claro. Se tiene que poner en una balanza, sí, el combate eficaz, porque creo que no está lográndose la parte de eficaz, con el respeto a los derechos fundamentales. En mi opinión muy particular, el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional en cualquier supuesto, porque atenta contra los principios básicos del debido proceso: presunción de inocencia, derecho a una defensa adecuada, derecho a un juez imparcial, es desproporcional, no se establece un parámetro de temporalidad respecto de la medida cautelar, y se presta a que una autoridad de carácter administrativa, incluso previo a formular la denuncia previa, bloquee de manera indefinida los recursos de una persona bajo la presunción de que está cometiendo operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, nosotros como abogados tenemos que ser
muy técnicos y combativos cuando a nuestros clientes se les pretenda imputar por estos delitos, y no porque estemos nosotros como abogados defendiendo a la delincuencia. Lo que defendemos es el Estado de Derecho, Claro. el respeto a las garantías individuales, y no podemos permitir un uso excesivo del poder en agravio de todos nosotros como ciudadanos. El día de mañana no vaya a ser que me quieran bloquear mis cuentas por tener esta plática contigo. ¿Y cómo me defiendo? Tendré que ir al amparo, pedir la suspensión provisional, y en el Inter ya me metí en un problema porque yo no puedo cumplir con mis obligaciones en tanto mis cuentas estén totalmente bloqueadas. Perfecto, Gerardo. La verdad es que muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó muy rápido. Sí. La verdad es que me gustaría más bien volverte a invitar para seguir conversando de este tema, porque sí da para mucho más, y creo que nos faltó terminar algunos puntos muy importantes. Sin embargo, agradecerte nuevamente el haber estado con nosotros en Abogacía Trabajando, y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Al contrario, mi querido Rodrigo, será un placer volverte a acompañar, y le mando un saludo afectuoso a todo tu auditorio. Muchas gracias por habernos acompañado a un nuevo episodio en donde Gerardo Hostos, sin duda, de una forma muy técnica, abordó la parte de la regulación sobre el lavado de dinero, la funcionalidad o la función concreta que hace la unidad de inteligencia financiera. Los espero en el próximo programa.